Bueno, agradezco al grupo y a Marinés por permitirme contar esta ponencia, que es un tema que está para mí en etapa preliminar, pero bueno, una riqueza de documentos bastante buena que confío en que podrá servir para abordarlo de forma más completa, sobre todo porque es un patrimonio legislativo del Congreso y la Cámara de Diputados. Bueno, como recién dijeron, mi ponencia se titula La Comisión Especial de Actividades, Investigadora de Actividades Antiargentinas como forma de restricción a libertades entre 1941 y 1943. Tiene que ver con, sobre todo, el impacto que tuvo el recrudecimiento de la Segunda Guerra Mundial en Argentina, que generó diferentes construcciones que llevaron a las personas a tomar posiciones políticas respecto a la guerra en el país. Eso llevó a que o motivó a que se generaran una serie de medidas, como el decreto 31.321 de 1939, en donde se reglamentaba la propaganda y actividad de sociedades y agrupaciones extranjeras, que estaba básicamente dirigido a la propagación del Partido Nacional Socialista en el país. Sin embargo, por los fluidos contactos que podía generar el nazismo en Argentina y actividades de diferente índole de forma encubierta, hacia 1941 se propuso crear la Comisión Especial Investigadora de Actividades Antiargentinas, utilizando obviamente recursos del Estado y a favor del bando aliado y con fines partidistas, ¿no? Porque en principal, como bien describe el nombre, se encargaba de investigar las actividades antiargentinas desde la concepción que este grupo tenía para definir a los argentinos y que era una actividad antiargentina y que no lo era. Básicamente, desde los informes que tuve la posibilidad de ver, se decía que se trataba de investigar las actividades ilícitas de las organizaciones económicas, culturales y extranjeras radicadas en el país, dando lugar a que se persiguiera a las personas de manera policíaca, realizando inteligencia y obviamente limitando las libertades individuales a partir del aparato y el accionar del Estado. Sobre todo centrándose en la comunidad alemana, pero dando pie a examinar también a otras agrupaciones o periódicos, como fue el caso de Bandera Argentina, a sectores relacionados al comunismo y también al nacionalismo, siendo que había muchos grupos nacionalistas que no se relacionaban con el fascismo, como en el caso, por ejemplo, de Forja, que también tuve posibilidad de estudiar y que hacía claras alusiones a sus posturas en contra de Hitler y del fascismo en numerosas ocasiones, ¿no? Por ese sentido había mucha confusión, paranoia y sospechas que a veces estaban bien fundadas y otras veces no tanto. En ese sentido hubo muchas cartas por parte de la comunidad alemana por desentenderse del nazismo que eran enviadas a la comisión, sobre todo a Solari, a su presidente, como por ejemplo un caso que se ve en uno de los estudios de la comisión, que decía que Friedrich Steiner decía que bueno, había una minoría muy insignificante de alemanes que se relacionaban con el nazismo y que no eran obviamente la mayoría. Obviamente algunos mentían y otros no lo hacían. En concreto, la comisión produjo 5 informes, la mayoría en 1941. El primero hacía alusión en especial al Partido Nacional Socialista en Argentina, los movimientos que tenía, en continuidad y en relación con el Círculo Alemán de Beneficencia y Cultura. Ya el segundo hacía más alusión a la embajada alemana en relación a sus posturas ideológicas y la forma que tenía de generar una circulación de idea con distintos agentes y personas de la comunidad alemana. El tercer informe ya hacía más alusión a los diarios que recibían financiamiento. El más conocido obviamente es El Pampero, que está bastante bien estudiado. Un cuarto informe hacía más alusión a las entradas económicas que tenían, cómo triangulaban ese dinero y cómo lograban después girarlo al exterior, que era un tema que le importaba de forma muy específica a la comisión. Después voy a tratarlo un poco más en profundidad. Y un quinto informe ya que hacía alusión a la Federación de Círculos Alemanes de Cultura y a la Unión Alemana de Gremios como ejes y formas de hacer propaganda nazi en el país de forma encubierta.
Una de las cosas que más le interesaba a la comisión era la llegada de jerarcas y funcionarios nazis que se creía que lograban acceder a partir de Brasil y que generaban fluidos contactos entre el país, yendo y viniendo a Alemania, personas de cierto renombre que tenían llegada directamente, por ejemplo, a Himmler. Una de las personas era Carlos Weinham, por ejemplo, y decían que, bueno, recolectaban información, viajaban y tenían a cargo la sección, por ejemplo, sudamericana. En ese sentido se ejecutaba un rastreo pormenorizado de las reuniones nazis, los participantes, qué hablaban, quién se juntaba, qué actividades llevaban adelante, si eran de forma encubierta o no. A veces sacaban información y a veces no, era bastante decepcionante para los informantes. En ese sentido siguen como una especie de historia del nazismo en Argentina, diciendo que, bueno, a partir, esto de siempre de la óptica de los informes, decía, bueno, a partir de 1933 ya tenían cierta llegada los nazis en el país, había dos representantes, Félix Schmidt y Otto Truel, que eran secretarios por momento encubierto del partido y que tenían ciertas reuniones en oficinas en la calle Venezuela al 700 en la ciudad de Buenos Aires. Decían que tenían más o menos unos 30.000 afiliados hacia 1940 y la importancia de la cantidad de afiliados radicaba, como decía antes, en los manejos de dinero, que muchas veces se triangulaba para mandar a Alemania a través del Banco Germánico de América del Sur, que fue una entidad que, cuando el nazismo está en su ocaso, hacia 1944, bueno, sufrió una sangría de activos y expropiación por parte del Estado, pero que en su momento era una de las entidades más fuertes para girar dinero al exterior. Entonces, a la Comisión le importaba mucho la enorme cantidad de dinero que lograban juntar en Argentina. Decían que, bueno, entre el 3 y el 10% de los partidarios aportaban de su sueldo, siendo que tenían más o menos alrededor, como dije, 20.000, 30.000 socios, logrando juntar sumas de 300.000 a 400.000 pesos, más lo que se llamaban las ayudas de invierno, que eran 100.000 pesos más, y que todo eso se terminaba girando de una u otra forma al exterior, con la excusa de que tenía que ver con gastos que se hacían de cultura y beneficencia, pero que en realidad se pensaba que eran para financiar, obviamente, al nazismo en el exterior, siendo que si se probaba esa cuestión, bueno, había algún artilugio legal por los cuales se podía judicialmente atacar al nazismo en el país. A su vez la comisión, esto a partir de los informes, yo me di cuenta que había que estudiarla en relación a la agrupación Acción Argentina, también muy estudiada. Andrés Biso tiene un libro muy interesante al respecto, que fue creada en 1940 y que básicamente promovía el ingreso de la Argentina a la Segunda Guerra Mundial a partir del bando aliado. Tenían como principal enemigo, obviamente, a Castillo por su política neutralista, pero yo creo que deben considerarse, al igual que la Comisión, como entidades que pugnaban por establecer una visión específica, una composición específica sobre la guerra en los argentinos y que luchaban con otras ideas que estaban circulando en la época, ya de carácter neutralista o más a favor del eje. En ese sentido, la Acción Argentina tenía vínculos muy aceitados con las áreas de poder, digo, sin formar parte del Estado, es una entidad no gubernamental, pero muy partidaria. Bueno, tenían personas de mucho renombre, nuestro colega Emilio Ravignani, obviamente, por ser parte del Partido Radical, Victorio Campo, Nicolás Repeto, y hasta incluso personas que participaban del gobierno de Castillo, como podía ser Federico Pinedo, que era ministro de Hacienda, siendo que los Pinedo estuvieron toda la vida atados al Estado, ¿no? Sobre todo, bueno, esta mención la hago porque Horacio Castillo era un reconocido nazi, siendo el hijo, obviamente, del presidente, y se generaban muchas tensiones dentro del gobierno, que obviamente terminan por definirse cuando se hace el golpe de Estado de 1943, la comisión obviamente desaparece, así como las entidades partidarias, entonces la balanza se termina girando, sobre todo desde el Poder Ejecutivo, sobre todo, pero la sociedad imponiéndoselo hacia una postura más neutralista ante la guerra en el caso de la Argentina. Creo que había que estudiar la comisión en relación a Acción Argentina porque los fluidos contactos que tenían hacían que la comisión protegiera a Acción Argentina de lo que ellos intuían que eran infiltraciones nazis que tenían dentro de la agrupación, con el fin obviamente de ganar esa batalla cultural que se iba generando y que muchas veces tenía atentados reales.
En ese sentido, obviamente se usaron nuevamente la comisión con recursos del Estado para proteger a uno de los bandos en disputa, siendo una agrupación que muchas veces tenía más que ver con el carácter social, un tema que posteriormente voy a tocar, pero que no tenía muchas diferencias con otros grupos que representaban otras visiones de la guerra en Argentina. Ellos defendían obviamente un carácter específico que tenía que ver con la democracia, las libertades, obviamente el republicanismo y todo lo que tuviera que ver con el bando aliado y tratando de imponer su postura en la sociedad. En concreto había dos informes que me interesaron mucho, el de 10 de septiembre de 1940, en donde Acción Argentina denunciaba que los nazis locales trataban de hacer algún tipo de atentado con agentes infiltrados y obviamente la comisión tomaba cartas en el asunto tratando de hacer un contragolpe, primero inteligencia, después un contragolpe, y el posterior del 11 de septiembre de 1940, donde ya afirmaban que los nazis locales trataban de comprar un periódico que también se llamaba Acción Argentina, para que la gente lo comprara pensando que era de la agrupación, no haciendo así, y se generara una confusión. A partir de ese periódico querían ensuciar al gobierno de Castillo, digamos, por parte de Acción Argentina, obviamente para tratar de lograr que prohibieran a la agrupación, a su vez hacer propaganda a favor del nazismo, pero bueno, era una cuestión que era muy usual entre el nazismo de utilizar diarios ajenos justamente para, sobre todo de izquierda, para infiltrarse, comprarlos y que terminaban respondiendo a los intereses nazis. Capaz la particularidad acá fue que específicamente era una acción para terminar consiguiendo la prohibición de Acción Argentina por parte del gobierno. En ese sentido, hay que, digo, más allá de los casos estos particulares, yo creo que, o me interesaba ver las motivaciones por las cuales la comisión había sido creada y se luchaba a partir con Acción Argentina contra lo que ellos llamaban los agentes nazis, ¿no? Y en ese sentido, digo, yo creo que la comisión tenía una idea de nación y una comisión muy diferente a lo que obviamente tenían los nazis. Digo, el autoritarismo, el antisemitismo chocaba muchísimo con las tradiciones que tenían más que ver con el hispanismo, el latinoamericanismo, la idea del gauchanaje en Argentina, que eran más propias, estableciendo una generalidad de la sociedad argentina. Así, por ejemplo, las leyes de Nuremberg, donde todos los alemanes terminaban siendo súbditos del Estado alemán, obviamente, incluso pagando impuestos, que si no se conseguían de buena forma se terminaban consiguiendo a partir de la coerción física. Bueno, no solo generaba una fuga de dinero, sino que también, obviamente, como decía, tenía poco que ver con las ideas que usualmente guardaba en la Argentina, sobre todo la élite, sobre lo que significaba ser argentino. Si bien se tomaban recaudos desde, por ejemplo, como muestra uno de los informes, desde los alemanes argentinos, por ejemplo, desde la Unión Alemana de Gremios, escribiendo cartas afirmando que no tenían nada que ver con el nazismo, bueno, en definitiva, la misma Unión Alemana de Gremios, por ejemplo, bueno, se establecía una comunidad de sangre y los argentinos no podían participar de la Unión, justamente, ¿no? Entonces había diferencias que por lo menos levantaban sospechas desde la comisión. Y en ese sentido, bueno, además pensando en las ideas inmigratorias, las políticas inmigratorias que tuvo la nación, es como que no se entendía por qué no solo se entendía, sino que marcaba diferencias con esa idea de estar muy conglomerados los alemanes y aislarse de la población general. Entendamos que las ideas inmigratorias argentinas fueron siempre muy laxas cuando a veces ni era necesario sacar la ciudadanía por parte de los inmigrantes. Es como el país fue muy receptivo en ese momento, entonces chocaban bastante con las ideas que había los sectores alemanes o ciertos grupos alemanes llevaban adelante. Por otro lado, un segundo motivo que yo creo muy importante es los temores que tenía la élite en ese momento, que hacían tambalear las ideas arraigadas, pero que ante los aluviones inmigratorios, bueno, generaban ciertas dudas al sentirse a la defensiva, por parte de sentirse avasallados, y no solo culturalmente, sino que pensaban que, bueno, podía generarse
ante grupos cerrados como los alemanes, bueno, una real intención de anexión del territorio argentino, sobre todo en la Patagonia, como sucedía también en sospecha de los grupos nacionalistas respecto a los judíos, por ejemplo. Sobre todo en uno de los informes de la comisión vi que se hacía mucho hincapié en el texto de Groß-Deutschland de 1911 de Otto Tannenberg, que básicamente habla de un pangermanismo y en términos muy fuertes sobre cómo anexar territorios extranjeros, pero eso no significaba necesariamente que tuviera que ver con las comunidades o los grupos alemanes radicados en el país. Nuevamente los grupos alemanes antinazis, o algunos, siendo sinceros, otros no tanto, trataban de mostrar diferencias, pero la comisión seguía dudando al respecto. Y un punto muy importante también, que capaz Luis lo tocó desde el lado más militar, yo lo toco desde el lado más cultural, es la idea y la impronta que tenía la élite con París. O sea, todo lo que tenía que ver con la élite en su momento radicaba en París, era el eje cultural y el lugar a donde todos querían pertenecer. Entonces, no pertenecer a grupos como Acción Argentina, bueno, por momentos significaba quedar aislado socialmente, perderse negocios, perderse grupos sociales, cócteles, que muchas veces las personas no querían dejar de participar por pertenecer a ese sesgo social. Es decir, defender al bando aliado, por momentos, se tornó en una idea de aceptación social. Le pasó, por ejemplo, a uno de los autores que yo estudio, Manuel Gálvez, que si bien se decía descendiente de Juan de Garay, era muy importante a nivel de la élite, bueno, por haber defendido al fascismo quedó aislado socialmente y recibía cartas de muerte constantemente. Entonces era toda una cuestión socialmente estar en contra de los aliados, o por lo menos criticar y no participar de las acciones, de las cuestiones que tenían que ver con Acción Argentina, que muchas veces, bueno, tenían que ver más con cuestiones sociales que partidarias, dependiendo del momento y dependiendo de la persona, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, digo, a mí me da la sensación de que el área donde los nazis, si bien tuvieron algún tipo de propaganda y donde aspiraban a tener algún tipo de contacto, no era tanto con los argentinos o cuestiones anexionistas, que incluso eran cuestiones muy importantes. Yo recuerdo cuando estudié el diario Reconquista, Rodolfo Irasusto, un reconocido nacionalista, bueno, evaluaba las posibilidades de una real invasión de Alemania a Argentina, diciendo, bueno, en realidad van a estar muy cansados, muy desgastados después de la guerra, no van a tener dinero, están muy lejos, incluso apelaba a las naciones latinoamericanas diciendo, bueno, nos van a ayudar si nos quieren invadir. Esto nos demuestra dos cosas. Bueno, primero que los nacionalistas no todos apoyaban a Alemania ni estaban en consonancia con sus ideas, y segundo, que había un miedo real y existente como para evaluar las posibilidades y publicarlas en un diario. Pero bueno, más allá de esas cuestiones, repito, me parece que poco tenían que ver con intenciones de hacer algo respecto a los argentinos, sino de conglomerar a los alemanes y ubicarlos y direccionarlos para apoyar a los nazis, por lo menos en la contienda exterior. Y otro punto que me pareció importante, que he mencionado, es resaltar que la comisión tenía una convicción específica, una idea de nación específica que buscaba resaltar, desentendiéndose a partir del aparato del Estado de otras versiones y entendimientos que había sobre la guerra. Bueno, específicamente las que pudieron surgir sobre el gobierno de Hipólito Yrigoyen en la Primera Guerra. Marinesa ha estudiado mucho sobre el neutralismo y me parece que por lo menos las dejaban de lado desde la comisión, haciendo sobre todo hincapié en el bando aliado y la necesidad que había de que Argentina se introduciera en la guerra defendiendo lo que ellos consideraban eran los valores de la democracia, el republicanismo y el liberalismo. Así que bueno, muchas gracias.